Buenas tardes a todos. El tema que nos ocupa hoy, el tema correspondiente a la sesión de hoy, se refiere a la lógica. Digamos, el tratamiento que vamos a dar a este tema, que tenéis colgado en el campus virtual desde ayer, se compone de los siguientes apartados. Veremos una pequeña introducción acerca de qué es la lógica o, digamos, qué es lo que se entiende por lógica. Pasaremos por los conceptos de sintaxis y semántica. Haremos un breve recorrido sobre los elementos básicos de la lógica proposicional, la lógica de predicados. Luego, finalmente, veremos desde un punto de vista más general la relación que existe entre la lógica y lenguaje o la lógica de un lenguaje, y finalmente veremos un poco a vuela pluma una idea de en qué puede consistir la demostración del teorema de incompletitud de Gödel. ¿Qué es la lógica? En la pantalla tenéis en este momento las figuras de las imágenes de 6 grandes lógicos, desde Aristóteles, pasando por Frege, Russell, Gödel, Turing, el creador conocido por todos los estudiantes o alguien que haya tenido que ver con la informática, y Cantor. ¿Qué entendemos por lógica? Si nos vamos a la idea que se tenía en la antigüedad, en la antigua Grecia, se buscaba mecanismos que garantizasen la irrefutabilidad de los razonamientos, de manera que la persona contra la que se estaba peleando dialécticamente no pudiese arrojar dudas sobre la validez de una exposición. Es la época en la cual se hablaba, de las paradojas de Zenón, de si Aquiles no pillaría nunca la tortuga, etc. Gran parte de los griegos no aceptaban el concepto de realidad independientemente del conocimiento de la misma, aunque existían escuelas como la escuela pitagórica, donde de alguna manera consideraba que lo único real eran las matemáticas. Pero en cualquier caso no se aceptaba, o la mayoría de los griegos no aceptaba el concepto de realidad independientemente del conocimiento de la misma. Aquí se confunde después, en la Edad Media, se establece una relación entre lo que es verdadero, lo que es real, se confiere a la perfección digamos, una característica de realidad, lo perfecto tiene que existir, y llegamos a una época como es la actual, donde se entiende que algo es verdadero en el sentido que ahora analizaremos si está exento de contradicción, no es contradictorio. La definición que aparece en la Enciclopedia Británica, en la edición número 14, aparecía en el año 1919, de lo que es la lógica, es la siguiente. Lógica es el estudio sistemático de las condiciones generales de validez de inferencias. Una inferencia es el acto o proceso de derivar una proposición de otra u otras. Es decir, de alguna manera nos estamos refiriendo a el método que tenemos para inferir cosas a partir de otras, inferir nuevas verdades o nuevos hechos reales a partir de otros hechos conocidos. 3 ediciones después, en la 17 del año 59, en el artículo de Alonso Church, aparece la siguiente definición de lógica. Lógica es el estudio sistemático de la estructura de las proposiciones y de las condiciones generales de validez de inferencias
por un método que abstrae el contenido de las proposiciones y que tiene que ver solo con su forma lógica. Si comparamos estas dos definiciones de lógica, la de 1929 y la de 1959, encontramos que la diferencia esencial entre ambas definiciones tiene que ver con el hecho de que en la segunda se habla de que hay que abstraer el contenido de las proposiciones y quedarnos únicamente con la forma lógica. En otras palabras, el gran descubrimiento de la lógica es que la validez de una deducción o el que un cierto razonamiento sea correcto, sea válido, depende exclusivamente de la forma que tenga el razonamiento. No tiene, el significado de las sentencias con las que estemos trabajando no tiene nada que aportar a la validez de ese razonamiento. Por ejemplo, si consideramos este esquema de razonamiento, si A entonces B, se tiene A, en consecuencia se tiene B, podemos representar ese razonamiento usando cierta notación sobre la que también hablaremos ahora. P, si P entonces Q, P, Q, y este razonamiento es válido independientemente de lo que coloquemos en lugar de la P y lo que coloquemos en lugar de la Q. Por ejemplo, el razonamiento que tenéis situado en la parte superior. Si llueve, entonces las calles están mojadas. Llueve, en consecuencia las calles están mojadas. Nadie podría, afirmar que el razonamiento no es correcto. Se ajusta de alguna forma al esquema que hemos puesto antes. En la parte de abajo tenemos otro razonamiento similar. Si Juan es punífero, entonces Pepe es arameo. Juan es punífero, en consecuencia Pepe es arameo. Es un razonamiento igualmente correcto, independientemente de que el concepto punífero exista o no exista, que haya alguien que se llame Pepe que sea arameo o lo que sea. Es decir, que en este sentido, si el razonamiento de arriba es correcto, el razonamiento de abajo, que tiene la misma forma, es correcto. Con lo cual, repito, la corrección de una argumentación depende únicamente de la forma de la argumentación, no del significado. Según la capacidad de expresión del lenguaje que estemos considerando, tendremos más o menos propiedades lógicas relacionadas con ese lenguaje. Por ejemplo, si consideramos la siguiente argumentación: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. En consecuencia, Sócrates es mortal. Nadie dudaría en afirmar que este razonamiento debe ser correcto. Sin embargo, si intentamos representarlo utilizando un lenguaje con poca capacidad de expresión, como puede ser, por ejemplo, el lenguaje de la lógica proposicional, en la que de alguna manera se le asocia a las sentencias, a una sentencia un valor verdadero o falso, pero no se distingue, se identifica la sentencia con toda una frase. En este caso concreto, si lo hacemos de esta forma, tenemos todos los hombres son mortales, sería la sentencia P. Sócrates es un hombre, vendría representado por la sentencia Q. Luego Sócrates es mortal, vendría representado por la sentencia R. Es decir, aquí evidentemente no hay un modelo válido de razonamiento, porque P, Q y R son variables, son sentencias distintas y las variables representan cosas distintas. Ya hace tiempo que los lingüistas distinguieron en el seno de las frases entre sujeto y predicado. En términos de lógica hay que distinguir entre objetos y propiedades que satisfacen o no esos objetos. De manera que hablaríamos de propiedades como predicados y de objetos como los sujetos que pueden gozar o no de dicha